¿Por qué el presidente Vladimir Putin es tan popular en Rusia? Hay que aclarar que cuando Putin asumió la presidencia de Rusia, este país se encontraba en una grave crisis. De hecho, estaba al borde de la desintegración. ¿Por qué? Porque Boris Yeltsin lo dejó desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico muy mal. Hay que recordar que con Boris Yeltsin gran parte de las empresas paraestatales fueron privatizadas, lo cual negó de un gran flujo de dinero al Estado ruso, lo que no podía tener, lo que no le permitía al Estado ruso tener buenos sueldos para sus trabajadores, buenos servicios de salud, buena seguridad social o un adecuado plan de jubilaciones una vez que estos ya fueran demasiado grandes y hubieran laborado gran parte de su vida para el Estado soviético, después el Estado ruso o para alguna empresa privada, donde precisamente los empresarios privados se quedaron con los activos más importantes de Rusia, especialmente en el área gasística, en el área petrolera, en el área de las grandes maderas provenientes de los enormes bosques rusos, también en el área de las mineras, de lo que sería la extracción de zinc, hierro y otro tipo de metales muy importantes durante la época soviética. Obviamente, esto denigró también en su ejército, porque ya no había la materia prima suficiente para poder generar aviones, para poder generar tanques, para poder generar submarinos, y si se llegaban a crear, eran muy defectuosos, porque gran parte de los ingenieros que habían dado su vida que habían dado su vida trabajando para el Estado soviético habían tenido que irse a otro país una vez que este Estado se derrumbó y ya no encontraban trabajo. Esta situación también se puede ver reflejada en el hecho de que muchos militares ni siquiera tenían lo más elemental para vivir. Hay una anécdota en la cual en una ocasión se entrevistó a un coronel del ejército ruso y este empezó a llorar porque no tenía el dinero suficiente como para poder comprarle un regalo a su esposa en su aniversario. Entonces la situación en cuanto a gobernabilidad del gobierno ruso era crítica, la economía también era muy mala por todo lo que les acabo de comentar y esto se vio reflejado en el ejército también por lo que les acabo de comentar. Es así como este gobierno encabezado que tenía todas estas características, donde solamente los oligarcas se vieron beneficiados al privatizar los activos más importantes de Rusia, era el gobierno de Yeltsin, que fue posteriormente transferido a Vladimir Putin. Pero ¿qué hizo el presidente Putin para frenar con toda esta sangría que estaba dejando seco al Estado ruso? Bueno, lo primero que hizo fue deshacerse de algunos magnates, como lo fue el magnate petrolero, que dueño de Yukos, una gran compañía petrolera que de hecho ya estaba a punto de formalizar relaciones económicas con ExxonMobil. Jodorkovsky, que lideraba esta Yukos, fue arrestado bajo el gobierno de Putin, acusado de que no había pagado sus impuestos. De hecho, la gran parte de los oligarcas hacía esto y en sí lo siguen haciendo, aunque ahora los oligarcas que quedan en Rusia ya están alineados con el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, bajo estos cargos, Jodorkovsky fue metido a la cárcel. Esto fue un golpe de mesa por parte de la administración de Putin, un mensaje a los oligarcas que ya no iban a permitir que hicieran lo que quisieran con el Estado ruso o con lo que quedaba de él, que poco a poco se fue recuperando. El hecho de que Putin pusiera a sus más cercanos colaboradores, muchos de ellos provenientes de la escuela de San Petersburgo, que es así como se le decía a todo el conjunto de amigos y enlaces que había formado Putin durante sus años de estudiante y luego como agente de la KGB, le permitió poner en puestos importantes de diferentes empresas que habían sido privatizadas a sus amigos, de tal forma que muchas de estas empresas, especialmente destacadas en el área de la metalurgia, el gas, el petróleo, ya volvían a trabajar, no de manera formal, pero en de facto y en el hecho, ya volvían a trabajar para el Estado ruso, lo cual lo fortaleció y permitió esto que los trabajadores rusos, las clases populares rusas, se vieran beneficiadas, porque el Estado recuperó las fuentes de dinero que le permitían dar un buen salario a sus profesionales, a sus mineros, a sus obreros, a sus maestros, dar buenas jubilaciones, y es así como la calidad de vida mejoró en Rusia. Pero desde el punto de vista de la política exterior que hizo también Vladimir Putin, bueno, empezó a dejar sentir su influencia en países de la extinta Unión Soviética, como lo podría ser en Georgia o también lo podría ser en Ucrania. En Georgia, por ejemplo, que este país alrededor del año 2008 tenía planes de adherirse a la OTAN. Pero ¿qué hizo Putin? Apoyó a las repúblicas separatistas de Abjasia
y llevó a cabo un ataque frontal contra Georgia de tal forma que a este país se le fueron las ganas de adherirse a la OTAN. Pero ¿por qué es tan terrible la OTAN para Rusia? Recuerden que la OTAN es un pacto militar que fue creado en los años 50 con el único fin de contener o destruir a la entonces, en los años 20, la entonces Unión Soviética. De tal manera que una vez que el bloque del Este desapareció y la Unión Soviética se derrumbó, esta alianza siguió existiendo, a pesar de que su principal motivo había dejado de existir, su principal motivo para seguir funcionando. Ahora su nuevo motivo era llevar a cabo una serie de guerras homicidas en países del Medio Oriente, del norte de África, como nosotros nos pudimos dar cuenta en las invasiones a Irak, Afganistán, Libia, desestabilizando gobiernos, realizando revoluciones de colores para poder poner en esos países como lo son Libia, Ucrania, Georgia, poder poner políticos afines a los intereses de Occidente, que muchas veces, en efecto, solamente son afines a los empresarios que encabezan el gobierno de los países occidentales como en Estados Unidos. De hecho, me acuerdo una frase que llegó a mencionar la senadora demócrata Alejandra Ocasio-Cortez, en la cual menciona que efectivamente Estados Unidos es una corporocracia. Entonces esta corporocracia fue imponiendo a sus títeres, provocando rebeliones en diferentes países, bajo el argumento de que se están volviendo más democráticos, y lo único que hicieron fue beneficiar estos líderes aparentemente democráticos a las élites occidentales que se empeñaron en gobernar el mundo, y especialmente estas élites que están dentro de la OTAN y que como nuevo objetivo tenían que llevar a cabo todos estos movimientos y desestabilizar países, en especial un país como Rusia con un gran potencial nuclear. Tenemos que la situación ya era insostenible desde el punto de vista del gobierno ruso, así que empezó a confrontar todas las acciones que la OTAN y los gobiernos occidentales estaban llevando a cabo en países de la extinta Unión Soviética para desestabilizarlos, como ocurrió en el caso de Ucrania, cuando en el año 2014, por medio de un golpe de Estado encabezado por nacionalistas ucranianos, siendo que muchos de ellos tenían nexos con ideología fascista, llevaron a cabo el golpe que derrocó al presidente prorruso Víctor Yanukovych, el cual tuvo que huir, y pusieron en su lugar a un presidente pro-occidental como Poroshenko. Esto obviamente no le agradó a Putin, que ya sentía que la influencia occidental y especialmente de la OTAN estaba golpeando a las fronteras de Rusia, y por lo tanto ordenó la anexión de la península de Crimea. Esto le trajo una gran popularidad al presidente ruso dentro de su país, y así también se inició en Ucrania la guerra pro-separatista del este de este país en los ahora oblast de Lugansk y Donetsk. Es todo esto con apoyo del ejército ruso. La situación se volvió muy desesperada en esta región, de tal forma que muchos civiles prorrusos fueron masacrados por el ejército de Kiev por medio de bombardeos o actos plenamente criminales, como estar acosando a las familias indefensas y estar matando a muchos de los miembros de estas familias que vivían en estas regiones. Esta situación no la iba a tolerar el presidente ruso, quien para el 24 de febrero del año 2022 ordenó la invasión a Ucrania, lo cual le ha resultado en un gran apoyo popular, porque Putin está recuperando la influencia que tenía Rusia sobre este espacio geográfico, lo cual resulta muy importante para su existencia, dado que hay que tomar en cuenta que si la OTAN se amplía ahora hacia Ucrania, como lo ha venido haciendo desde principios de los 90 con países de la antigua órbita socialista, órbita comunista, como lo son Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, ¿qué pasaría si ahora pasan a un país con tanta importancia para la Rusia actual como lo es Ucrania? Porque, como lo dicen muchos rusos, tanto Rusia como Ucrania se les considera un solo país, dado que están culturalmente muy ligados por su religión, por el idioma y por la historia mutua que han llevado a lo largo de los siglos, desde la fundación de la dinastía de los Romanov. Ya podemos darnos cuenta de la importancia que tenía toda esta región para Rusia. De hecho, hay una frase que menciona que Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania deja de ser. Aquí se resume la importancia que tiene este territorio, y se puede entender el hecho de por qué Rusia tuvo una acción tan violenta en ese año del 2022, una vez que ya se estaba
ya se estaban dando cuenta los servicios de inteligencia rusos de que el próximo paso para Ucrania era anexarse, era anexarse a la OTAN. Como se ha mencionado, es una organización militar que tiene como objetivo desestabilizar gobiernos, organizar revoluciones de colores y tumbar regímenes como el de Vladimir Putin que se confrontan abiertamente con Occidente con el fin de tener un país estable y libre de las influencias que nosotros hemos visto desde el punto de vista de la cultura, de la economía con el neoliberalismo, de la cultura con todo lo que podemos decir lo woke, y es así como están defendiendo sus raíces y su identidad nacional, confrontando este tipo de ideas encabezadas por la cultura occidental. Por el momento es todo lo que puedo decir. Hasta pronto.